Minuto 96. Previo a la fecha FIFA de octubre, Pumas y Chivas se enfrentan en lo que prácticamente es un duelo directo en la pelea por puestos de play-in. Los auriazules ya no pueden permitirse caer más bajo, pues un resultado que no sea victoria en casa seguramente te va a dejar con pocas posibilidades de colarte a la fase final en noviembre, teniendo en cuenta que el calendario viene algo complicado. Además, la ola de críticas para Efraín Juárez vienen fuertes, justificables hasta cierto punto, pero como sea, contribuyen a que la presión de ganar de local sea absoluta para el club universitario. Un tema nada fácil de asimilar a estas alturas, no porque Pumas sea un equipo desacostumbrado a la presión en sí, sino por las condiciones de un plantel que semana a semana se ve más corto. Ahora con la noticia de que perdiste lo que resta del año al 9 que se supone era tu titular, Memo Martínez. Enfrente tendrás a un rival que viene enrachado. 3 victorias en sus últimos 5 partidos, 2 de ellas al hilo recientemente, donde el rebaño ha demostrado una asimilación más notable del esquema de su técnico, Milito. Y acá empezamos a hablar en corto sobre el actual técnico rojiblanco, un tipo que supo jugar y perder finales dirigiendo al Atlético Mineiro, y que por supuesto viene representado por Fernando Hidalgo, amigo y colega de la misma mafia que trajo a Gago, Score Fútbol, y que por lo tanto los grandes medios de comunicación y sus reporteros pagados en su mayoría por los narcotraficantes de Grupo Caliente le van a perdonar absolutamente todo, porque también hay que decirlo, todas las críticas que se ha comido el proyecto actual de Pumas en los últimos días, encabezadas principalmente por medios afines a la casa de apuestas, no son proporcionales a las que ha recibido Milito, que apenas tiene un punto más que Efraín Juárez y no se ve tan tambaleante en su puesto. Y no defendemos lo indefendible. Pumas ha dado vergüenza en las últimas semanas. Es solo que me parece interesante poner en perspectiva cómo funciona la presión mediática cuando el que está dirigiendo a tu club representa a ciertos intereses. Milito está muy tranquilo en el banquillo del segundo equipo más ganador del país, con 14 puntos a falta de 6 partidos, y eso da para pensar muchas cosas sobre quién mueve la forma de contar noticias en la Liga MX. En fin, para pasar al tema del fútbol, si te gustan estas previas, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte para que el algoritmo nos siga recomendando. Continuamos. Gabriel Milito tiene una forma de dirigir similar en esquema táctico a lo que hacía Gago en su momento. Presión alta, en este caso específico con estos rombos bien identificables y defensas muy técnicos, líneas bajas muy compactas para salir jugando además. Chivas no puede dejar de intentar buscar a su Matías Almeida en otros técnicos argentinos. Y bueno, la dirigencia sigue comprando esos discursos, pero los planteles del rebaño carecen de calidad para ciertos esquemas. Los mejores mexicanos optan por irse a otras grandes carteras de la liga, y en Chivas, si bien tampoco podemos decir que hay cascajo, porque tienen de hecho 3 o 4 de los que usualmente son material de selección, en ciertas posiciones sí se nota que faltan nombres, y vamos a desarrollar esa idea. Primero, Milito utiliza un 5-2-3 como esquema táctico base, con nombres suficientes para cumplir con los 3 centrales, 2 más para cortar el juego del rival y un líbero. Ahí va bien, pero luego los carrileros puede que lleguen a tener alguna que otra jugada interesante, pero son nombres aún jóvenes, no siempre en condiciones de resolver desde su lado los partidos. Sus 2 medios de contención, aunque tienen recorrido, carecen también de ese ida y vuelta o incluso de un oficio defensivo. Ya los 3 de arriba, incluso con la ausencia de Alvarado, puede que sí den problemas, pero yo hago énfasis en la profundidad del plantel del rival, porque me parece que pueden sufrir de más en la zona del centro del campo, y a veces en las laterales, porque son un equipo que juega demasiado ofensivo, que si los agarras al contragolpe tienen un montón de problemas. Y yo menciono esto como debilidad general de Chivas, no porque crea que Pumas pudiera aprovecharlo en sí. Digamos, el auriazul sabe jugar a la contra, pero por velocidad en los últimos juegos no le ha alcanzado para aprovechar esa cuestión como debería. El partido contra América es un gran ejemplo, porque vimos muchas veces a Rubalcaba corriendo solo, con alguna que otra intervención tímida de Angulo. Pero para entender al rival pieza por pieza y que esto no quede nada más en el aire, vamos con el posible 11 inicial. En la portería estará Tala Rangel, que es de esos guardametas que tienen muchas condiciones, pero llegan a tener ciertos errores que podrían ser indicio de que quizás no tengan el material para una titularidad a largo plazo en un equipo grande. Ojo con esos errores del portero de Chivas, que uno por partido llega a tener, y se podrían aprovechar. Malos rechaces o malas salidas de balón, por ejemplo. La línea de 3 centrales estará conformada por Tiva Sepúlveda, un jugador fuerte que está clavado en su zona del campo y tiene buen juego aéreo. Campillo, que muchas veces jugó de contención, es bueno por lo mismo porque Chivas intenta salir jugando demasiado o necesita de ese buen toque de su gente de abajo para construir, complementados por Luis Romo, el mejor jugador de esta versión de Chivas ante la ausencia de Alvarado, pues prácticamente hace todo en el equipo rojiblanco. Sube, baja, crea jugadas y es un auténtico líbero desde la zona de la defensa, incorporándose con conducciones al frente como un mediocampista más.
En las bandas estará Castillo, un jugador regular que sabe meter centros aceptables, pero no tiene una defensa tan eficiente, y el Cotorro González, por el lado contrario. Un jugador de 22 años que, eso sí, me parece de lo mejor que tiene Chivas también, no solo por su juventud y calidad, sino por el compromiso táctico que tiene para regresar o ser ofensivo según le pide el partido. Además de que no es el típico futbolista lleno de reflectores de un club grande. La tiene fácil para mantenerse en un nivel bueno sin perder tanto el piso como le suele pasar a los jugadores de ese club, sino preguntémosle al desaparecido Alan Mozo. Los dos contenciones pueden ser Gobea, muy técnico, con unas características defensivas equilibradas, acompañado por el picapiedra del Oso González, y considero por la media cancha de Pumas, Milito va a optar por estos dos nombres que tienen algo más de velocidad y recuperación, a comparación de Gutiérrez, que también está como opción en el banquillo, que es más para manejar la posesión. De los tres de adelante, obviamente empezamos por Efraín Álvarez, un futbolista de selección que te puede aclarar una jugada con un regate y tiene gran técnica para el disparo de media distancia o los centros. Recalcar que los jugadores de Chivas que están en esa zona más adelantada, excepto el centro delantero obviamente, pueden partir del medio a las bandas o de las bandas al centro. Tienen mucha movilidad para generar superioridades numéricas o hacer triangulaciones con los carrileros y el 9 o uno de los dos mediocentros que también suelen incorporarse al ataque. Por el lado contrario de Álvarez, Chivas ha utilizado a un juvenil Sandoval, que como todos los canteranos en ofensiva que ha sacado el equipo tapatío, tienen dinámica, buen regate y gran técnica individual, sin decir que todos van a llegar a ser fueras de serie, falta ver cómo siguen su proceso porque usualmente de 4 o 5 cuaja uno solo. La velocidad es algo que a los futbolistas de Pumas se les complica un montón defender. Ojo a esa cuestión, porque incluso al mismo América que te acaba de exhibir se les terminaron indigestando estos canteranos jóvenes y técnicos de las Chivas, como pasó con la Hormiga, hoy 9 titular de Milito, que lo mejor que tiene es justo esa conducción hacia adelante con velocidad y una gran técnica de golpeo de balón para buscar el remate. Pero todo esto son palabras. Vamos ahora con los ejemplos prácticos de los goles tanto a favor como en contra de las Chivas en sus últimos partidos para entender mejor sus fortalezas y debilidades. Y empezamos con el Clásico Nacional, donde primero vimos algunas jugadas en las que el equipo de Milito aplicó el concepto del tercer hombre para hacer triangulaciones por las bandas, tema importante porque usualmente son difíciles de defender y terminan en centros. Será un partido duro para la central del equipo que va a tener que despejar un montón de pelotas. El primer gol de Chivas en ese partido, por otro lado, vino de una jugada donde tenían hasta 8 jugadores en el área rival. Vimos que el esquema táctico de repente podría parecer muy defensivo por la línea de 5, pero si les permites avanzar, esto cambia mucho. Chivas encontró en toques rápidos a su futbolista por la banda, que es un carrilero, que terminó asistiendo al lesionado Alvarado en una jugada que nos demuestra, por ejemplo, que si Efraín insiste en regalar las bandas como acostumbra, quizás se puede exponer a varios centros de este tipo. Chivas te llena de servicios el área si se lo permites. Luego también hace falta decir cómo se defendió el rebaño, cerrando todo el medio campo, compactándose en bloque medio y bloque medio bajo. América pateó muy pocas veces a portería y cuando esa poca creatividad se les terminaba acabando, llegó una jugada donde presionaron las Chivas en media cancha, recuperaron, conducción a toda velocidad de la Hormiga y golazo del canterano para sentenciar una noche que igual y Cendejas pudo ponerle drama con un golazo de tiro libre en complicidad con la barrera que se abrió, pero finalmente el marcador fue favorable para Milito. Chivas luego empató a 0 contra Tigres para después recibir en su casa al Toluca, equipo al que dominó por unos pocos minutos hasta que en una contra le pusieron una pelota a espaldas de su único contención natural, Oso González. Vega recorrió, filtró a Paulinho para que después viniera un error inverosímil del tal Arrangel, que deja viva la bola después de un rebote raro, remate del portugués y 1-0. No pasaron ni 5 minutos y desde un tiro de esquina que Chivas defendió con marcaje en zona, llegó el 2-0 de parte de Gallardo. ¿Y qué decir? Es un tipo de marca que acá en el canal hemos criticado hasta el cansancio, porque siempre termina dando todas las facilidades para que un rematador del equipo ofensor quede solo, como en este caso fue Gallardo. Luego Chivas no se cansó de intentar atacar, a pesar de que incluso tuvo un hombre menos, eso sí hay que reconocérselos, pero con el Chicharito en la cancha tienes además otras desventajas. No solo porque el tipo tiende a volar balones a la nada como estos, sino porque muchas veces entrega este tipo de pases cortos que cuando tienes a medio equipo arriba propician contragolpes muy fácil.
Vega solamente tuvo que esperar a que le cayera la pelota larga después del error de la leyenda mexicana, condujo a toda velocidad y definió al poste más lejano. Chivas venía herido y con la obligación de ganar su partido en casa ante Necaxa entonces, y cumplió con la tarea, pues aunque los Rayos aprovecharon su falta de oficio defensivo por el centro del campo y terminaron haciéndoles un gol con rebotes gracias al Chicote Calderón, luego un pase de genio a profundidad de Romo que cruzó todas las líneas del campo para proyectar por la banda a Ledesma, que terminó asistiendo a la hormiga, puso el 1-1, y luego una gran conducción y bola filtrada del mismo Ledesma para el canterano Sandoval, que definió con precisión, encaminaron la victoria del rebaño en casa. Ojo, como les decía, con los juveniles de Chivas. Podrán no tener un renombre de momento, pero son jugadores decentes. Y si por ahí hay quien quiera cuestionar eso, el tercer gol con el que finalmente el equipo de Milito sentenció la noche, vino primero de una gran recuperación y conducción de Romo, a quien le devolvieron la bola después de un tiempo quizás excesivo, para luego retrasar la pelota a un debutante, Samir Inda, que clavó un golazo increíble del que se va a acordar seguramente toda su vida el chico de 17 años. Finalmente, en su último partido, las Chivas fueron a un inundado estadio Cuauhtémoc, donde resolvieron el 2-0 en menos de 15 minutos. Primero con una tijera increíble del Cotorro González, que Julio se termina tragando un poco, y luego con un remate de Gobea, que también el ex portero de Pumas, completamente hambriento, se devoró inexplicablemente para provocar las lágrimas de sus ridículas viudas, que todavía le siguen llorando en Ciudad Universitaria al limitado portero novato sub-30. Eso es Chivas hoy. Un equipo que se enrachó contra dos clubes que vienen dando pena en el torneo como Puebla y Necaxa, pero que contra los candidatos más fuertes puede tener juegazos defensivamente hablando como hizo contra el América, o humillaciones como la que se fumó en casa contra los Diablos del Turco. Será un duelo parejo, de equipos de pocas expectativas según lo entregado en lo que va del semestre, pero que al menos por la reglamentaria localidad de Pumas, uno esperaría que el auriazul logre sacar adelante. Está obligado el equipo de Efraín. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 242 de Minuto 96, y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Mike Sens, Tavo Cervantes, Alan Rivera, SG7 de FIFA Games, Rocío García, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ordorica, Isra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Carolina Padilla, Javier Matamoros, Jesús CG, Eduardo Sánchez, Mohamed Fatush, Adán González, Nito The First, Charlie Lalo, Julio Cerros, S. Tazank, Isacrac, Álvaro Leiva, Pedro Aguilar, Alexis Oliva, David Judge, Iker, Maxin ZE3, Alberto Roquero, Oma BR, Lágrimas Negras de un Vampiro, Jonathan Rivera, Omar Molina, Uriel Hernández, Martín Villegas, Juan Valdemar, David Teodoro, Alberto Pot, Rey Carmesí, Javier S5K, Abel S7P, Alejandro Carrillo, Ebrio ZF, Sueño Estelar, Vicente Hernández Alonso, Carl Johnson, Luis Bernal, Ed MZ, Matías Films, Alejandro Rendi, Abraham Ramírez, MC Samás, Estiel García, Antonio Varela, Nelson, Christian Grey, Joel Lechuga, Héctor Martinicas Tavallejo, Arihualo, Pica 1996, Jesús Noriega, Javier Reyes, Francisco Piña, Cristian Rojas, Hayan Yes, Ezequiel CH, Jafet Guzmán, Androli, Manuel Solís, Aníbal Bárcenas, Emanuel Camacho, León López, Alex Vallado, Jared Play hasta Sacramento, California, Marco Antonio López Medina, Ángel Pineda, Gabriel Ramos, Alexis Ortega, Lord Kevs ML, Leonardo Sánchez, Amadeo Bosé, Nico y su hijo Nico 30 hasta Uriangato, Ángel Fayer, Hugo Bat, Gustavo Adalá y Apolitroncado. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.